Muy buenos días, damos gracias a Dios en esta mañana, Dios le bendiga, damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Vamos a dar inicio a nuestro servicio del culto de adoración y alabanza. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por esta palabra, este momento, por esta mañana. Dirígenos y guíanos, danos entendimiento en tu palabra y bendice todo el servicio, todo lo que hemos de hacer para tu gloria y honra, edificación nuestra y salvación de los que aún no te conocen. Te rogamos, Señor, que tú nos dirijas. Gracias por este privilegio. Gracias por cada uno de los que están aquí, que han venido para juntos todos alabarte. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a ponerlo en pie para leer la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 22 a 25. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 22 a 25. Primera epístola universal de Pedro, el apóstol, capítulo 1, versículos 22 a 25, dice así: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Dios le continúe bendiciendo. Pueden sentarse. Ahora nuestro hermano Misael Florentino Botello pues pasará para tener la dirección musical. Y comenzaremos cantando el himno 273, todas las promesas del Señor. Muy buenos días, hermanos. Vamos a cantar el himno 273, todas las promesas. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Siempre afluye aquí tu luz, siempre sus promesas confiaré. Grande, fieles, las promesas del Señor Jesús que ha dado. Confiaré. Todas las promesas para el hombre fiel, el Señor Jesús bondades cumplirá, y confiándose que para siempre en Él paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús me ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza a nuestra vida terrenal. Ellas en la duda nos sostendrá, y triunfar podemos sobre el mar. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús me ha dado.
grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Vamos a cantar el himno 394, Cuando andamos con Dios. Cuando andamos con Dios, escuchando su voz, nuestra senda florida será. Cumpliremos su ley, porque es nuestro Rey, y su amor siempre nos guiará. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. Cuando Cristo murió, nuestro llanto enjugó, proclamarles debemos doquier. Gozarán del amor del bendito Señor los que humildes le entregan su ser. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. No podremos probar sus delicias sin par si seguimos mundano el placer. Disfrutamos su amor y divino favor, hacen fieles en obedecer. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. Ahora pedimos al pastor con la posición de la palabra de Dios. Muy buenos días. Continuamos dando gracias a Dios por su amor y misericordia. Y vamos en esta mañana a continuar con la adoración al Señor. Y en esta parte con la palabra de Dios, con la palabra de Dios. Y precisamente la palabra de Dios a veces es un tanto difícil leer, permanecer leyendo, continuamente leer la palabra de Dios, tener un hábito de lectura, leer la palabra, estudiar la palabra, escudriñar la palabra de Dios. Pero aunque a veces, aunque nos gozamos, realmente nos gozamos en la salvación de nuestras almas, en la seguridad que nos da el Señor por la fe en Jesucristo, alabando al Señor, a Dios, por habernos rescatado de de este presente siglo malo y de nuestra vana manera de vivir. Realmente, nosotros vemos que el Señor obra en nuestras vidas, cuando nosotros entendemos que por la palabra de Dios sabemos lo que Dios ha hecho por nosotros. Por la palabra de Dios, nosotros vemos cómo Dios ha obrado, cómo nos ha rescatado del mundo, de la condenación, del lago de fuego, cómo Él da paz en nuestras vidas, seguridad. Y
nosotros vemos, dice que el Señor en Primera de Pedro habla acerca de que hemos sido rescatados, renacidos para una esperanza viva. Y hemos sido rescatados por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Y para que andemos en santidad, para que le alabemos, para que honremos y glorifiquemos su nombre. Sin embargo, muchas veces no queremos darle la importancia que tiene la palabra de Dios en nuestras vidas. La necesidad de la palabra de Dios en nuestras vidas. Y esa palabra de Dios es la que nos guía, obra en nuestras vidas, es por la que nosotros conocemos al Señor, es la que usa el Espíritu Santo para convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Sin embargo, nosotros muchas veces desconocemos o no le damos la importancia necesaria a la palabra de Dios. Y aquí en Primera de Pedro, capítulo 1, leímos en el versículo 22 a 25, donde el Señor nos manda, en los versículos anteriores, Dios usa la palabra, el medio de la palabra de Dios, para que tengamos vida eterna, para poder alabarle y andar en santidad. Y vemos la importancia de la permanente palabra de Dios en nuestras vidas. La permanente palabra de Dios en nuestras vidas. Cuando habla de permanente, está diciendo sin limitación, que permanece para siempre. Ahora, la importancia, según los versículos 22 a 25 de Primera de Pedro, 22 a 25, la importancia de la permanente palabra de Dios en el creyente radica en que, en primer lugar, el versículo 22 nos dice que por la obediencia a la verdad de la palabra de Dios, nosotros que hemos creído en Cristo Jesús, hemos sido purificados para ser salvos, pero también aquí este versículo dice para amarnos unos a otros con un amor genuino, un amor verdadero, sin fingimiento, no allantando, no haciendo creer, sino un amor genuino. O sea, el Señor nos está diciendo que por la obediencia, o sea, la palabra de Dios, Dios obra en nuestros corazones para que obedezcamos esa palabra. Y al obedecerla tenemos más que el amarnos unos a otros. Primero tenemos nuestras almas purificadas. Miren lo que dice el versículo 22 de Primera de Pedro 1:22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Oremos. Señor, gracias te damos por esta mañana, gracias por tu palabra. Bendícela en nuestras vidas, Señor. Obra en nuestras vidas y que nosotros amemos tu palabra y veamos la importancia para tenerla presente en todas las áreas de nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Obediencia, dice, la obediencia a la verdad. Y obediencia significa escuchar con atención, es acatamiento o sumisión. No es solamente, la obediencia no solamente oír, escuchar, es prestar atención con la disposición de hacer lo que nos están diciendo. Es sumisión, someternos. Y el Señor nos dice aquí, el versículo 22, que hemos sido purificados, que nuestras almas han sido purificadas por la obediencia a la verdad. Porque hemos obedecido a la verdad de la palabra de Dios. Dice en San Juan capítulo 17, vamos a buscar San Juan capítulo 17, versículos 17 y 19. San Juan 17, si no tiene Biblia, entonces puede ver en la pantalla, San Juan capítulo 17, versículos 17 y 19. 17 y 19. San Juan
capítulo 17, versículos 17 y 19. Dice así el versículo 17, San Juan: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y por ellos, dice el 19, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Entonces aquí este versículo, el mismo Señor Jesucristo está diciendo que la verdad es la palabra de verdad, es la palabra de Dios, esta verdad. Y dice, santifícalos en tu verdad. Por lo tanto, nos está hablando de cuando nosotros obedecimos a la verdad, obedecimos a la palabra de verdad, obedecimos a la palabra de Dios, que es la verdad. Y esa palabra obró por medio del Espíritu Santo, obró en nuestros corazones para purificarnos, para limpiarnos de todo pecado y de toda maldad, que usó Dios la sangre de Cristo Jesús. Dice que hemos sido rescatados con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Jesucristo pagó el precio por nuestros pecados y con su sangre nos limpió, nos purificó y purificó nuestras almas, y por eso ahora nuestras almas son salvadas, son limpias en Cristo Jesús, y al nosotros poner nuestra fe en Jesucristo, obedecimos a la verdad. Entonces el Señor nos está diciendo que por la permanente palabra de Dios, nosotros al obedecerla nosotros, entonces nuestras almas han sido purificadas. Pero no solamente eso, ¿qué más nos dice? Que esa palabra de Dios, bueno, nos dice el Señor que en Romanos capítulo 6, versículos 16 y 17, Romanos capítulo 6, versículos 16 y 17. Romanos dice, Romanos capítulo 6, versículos 16 y 17 dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Obedeciste de corazón. Alguno puede decir, no, yo obedezco, pero su vida muestra lo contrario. Cuando obedecemos, nuestro andar, nuestra actitud, no es solamente lo que hacemos, sino cómo lo hacemos. La actitud que tenemos muestra obediencia. Por ejemplo, cuando se le llama a uno de los hijos a hacer algo, y va refunfuñando, como decimos. ¿Qué tipo de obediencia es esa? Bueno, él está obedeciendo, pero no voluntariamente. No está agradado. Está haciéndolo por obligación o lo está haciendo por consecuencia al castigo. Pero aquí está hablando de una obediencia voluntaria, reconociendo su condición pecaminosa delante de Dios, arrepintiéndose de sus pecados. Y aquí vemos entonces el Espíritu Santo que obra, dice el versículo 1 Pedro 1:22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. O sea, que el Espíritu Santo utiliza esa palabra, permanente palabra de Dios, la utiliza para que seamos transformados, para darnos convicción de pecado, para darnos arrepentimiento. Dios lo usa al Espíritu Santo. Dice que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Dios utiliza al Espíritu Santo y para que nosotros, esa palabra obra en nuestras vidas, nosotros obedezcamos a esa palabra de verdad, a la verdad de Dios, y entonces nosotros, al arrepentirnos, entonces nuestras almas son lavadas, salvadas, y el Señor nos da la vida eterna.
Ahora, el Señor nos está diciendo ahora aquí que eso trae como resultado, como consecuencia, no solamente la salvación de nuestra alma, no solamente que nuestras almas han sido limpiadas, sino que al ser limpiadas, Dios nos capacita para amar a los hermanos. Por lo tanto, cada persona que verdaderamente se ha arrepentido y convertido a Jesucristo, que la palabra de Dios ha obrado en su vida y ha obedecido esa palabra de verdad, esa persona tiene la capacidad para amar a otros y principalmente a los hermanos. ¿Y por qué? Dice en 1 Juan, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Y ese amor con que nos amó, entonces lo ha depositado por medio del Espíritu Santo. Y dice el Espíritu Santo que el fruto, dice la palabra en Gálatas, que el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, etc. Dice amor. Por lo tanto, el amor fue puesto en nosotros para amar a otros. Cuando yo no amo a alguien, es que no lo soporto, no lo amo. Entonces, no es porque no lo amas, es que ha decidido no amarlo. Pero el amor está ahí. Es rebelde a lo que es la característica, a la realidad de su vida. Es rebelde a su nueva condición delante de Dios. Es rebelde a su nueva naturaleza que tiene el Espíritu Santo de Dios, que le dice que le ha puesto toda la capacidad para amar y sin embargo decide no amar. Y odia a alguien, aborrece a alguien, no lo soporto. Pues pídale a Dios que le dé, que ese amor crezca, porque está ahí el amor, que crezca ese amor y que no mire todos los prejuicios, quite todos los prejuicios que tiene por no amarlo, porque en su alma internamente sabe de que sí puede amarlo, pero ha decidido su mentalidad, sus sentimientos. No es un asunto de sentimientos, es un asunto de obediencia. Si somos obedientes a la voluntad de Dios, somos obedientes a la verdad de Dios, entonces el Señor nos manda a ser obedientes en amar a unos a otros. Y nos manda entonces que nos amemos. Dice, ahora tenemos la capacidad de amarnos unos a otros, ahora podemos amarnos fraternalmente como hermanos y un amor genuino, de verdad, no allantando. No, un amor de verdad. Y dice, ahora, sin embargo, el Señor dice, ámense unos a otros. Usted tiene la capacidad, yo se la he dado, ahora ámense unos a otros. Entonces, nosotros vemos que nuestras almas han sido purificadas mediante el Espíritu. Y Santiago dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Mire lo que dice 1 Pedro 3.3. 1 Juan 3.3. 1 Juan 3.3. Entonces Él nos dice que si hemos sido purificados por la sangre de Cristo, hemos sido crucificados al obedecer la verdad de la palabra, de la permanente palabra de Dios, si hemos sido justificados, ¿qué tenemos que hacer? 3.3. 1 Juan capítulo 3, versículo 3. Dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Se purifica, significa que nosotros fuimos purificados, pero nos ensuciamos los pies, nos ensuciamos cuando pecamos. Fuimos limpiados para salvación y fuimos santificados, separados para Dios, para el uso de Dios. Pero el Señor nos manda que cada día tenemos que ir siendo purificados, limpiados, pero tenemos que hacerlo voluntariamente. Tenemos que a nosotros mismos, con la palabra de Dios y la dirección del Espíritu Santo, podemos cada día ser purificados. Dios nos escogió mediante la santificación del Espíritu y la fe en la verdad. Ahora, ¿qué nos manda? Que nos amemos unos a otros. Vamos a ver 1 Juan. Vamos a leer 1 Juan capítulo 3, versículos 14 a 19.
Vamos a ver algunas cosas que nos dice si hemos nacido de nuevo, si realmente hemos obedecido a la verdad y hemos sido purificados por la sangre de Cristo, por el Señor. Si en verdad le ha sucedido eso, entonces tenemos amor uno para con otros. Ahora vamos a ver si alguien tiene el amor de Cristo o no. Vamos a ver. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 14 y 19, dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. O sea, está diciendo que hemos pasado de muerte a vida. ¿Por qué? Dice en San Juan, dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hemos pasado de muerte a vida. Dice, pero ¿cómo se evidencia eso? ¿Cómo lo sabemos? Pero dice, nosotros sabemos que yo sé que he pasado de muerte a vida en que amo a los hermanos. Usted está viendo, eso es algo personal. Usted sabe que ha pasado de muerte a vida si ama a los hermanos. Si yo no amo a mis hermanos, aquí hay un problema. Parece que yo no he pasado de muerte a vida. Parece que yo continúo perdido. Parece que yo no he sido salvado. Parece que mi alma no ha sido purificada por el Señor. Entonces parece que yo no he obedecido a la verdad. Aunque esté metido en la iglesia, aunque yo digo que pertenezco a tal iglesia, a tal religión, a tal denominación, entonces realmente no ha habido un cambio en mi vida. Realmente no ha habido una conversión verdadera. No ha habido un arrepentimiento verdadero. No está Cristo morando en mi vida. Y dice entonces, sigue diciendo, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, ¿qué pasa? Permanece en muerte, todavía está muerto en sus delitos y pecados. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, un asesino. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él, en Cristo. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, hablando de Jesucristo. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Entonces me está diciendo que yo puedo saber, no si el hermano ha nacido de nuevo, sino si yo he nacido de nuevo, en que veo a un hermano que está pasando una necesidad o alguien está pasando una necesidad y yo puedo ayudarle y no quiero ayudarle. Entonces dice, ¿cómo mora el amor de Dios en ti? ¿Cómo mora el amor de Dios en mí? El amor de Cristo me constriñe, nos constriñe. Y dice, pensando esto, que si uno murió por nosotros, nosotros también tenemos que estar dispuestos a morir por él. Pero también en amar, mostrar el amor, ayudar a aquel que está necesitado. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Demuéstrame ese amor. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de él. El Señor nos dice entonces que una de las importancias de la permanente palabra de Dios en el creyente es que nosotros, al obedecer a la verdad, nuestras almas son purificadas y somos capacitados para amar a los hermanos. Por lo tanto, el Señor nos dice que nos amemos unos a otros. Ahora, el Señor me está mandando a amarle a ustedes, amar a los demás. Dios no me está diciendo que demande el amor y decirle, mire, usted tiene que amarme. Aún con lo difícil que soy, ámeme. No, dice, ame al hermano, no importa lo difícil que sea. Y pídale que el Señor le dé cada día más, crezca ese amor para con los demás. Pensando en lo que Cristo hizo por usted y por mí en la cruz del Calvario. Que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún pecadores, inmerecedores de la gracia de Dios.
Y dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Si el amor cubre multitud de pecados, ¿por qué yo no quiero perdonar a mi hermano? ¿Por qué no quiero perdonar a otra persona? Si el amor cubre multitud de pecados y dice el Señor que ahora yo tengo el amor de Cristo y el Señor me dice que nos amemos unos a otros, que yo ame a los demás, ¿por qué entonces no le perdono? Si el amor cubrirá multitud de pecados, multitud de ofensas que hacen hacia nosotros, cubrirá. Entonces, la importancia de la permanente palabra de Dios en el creyente radica en que por la obediencia a la verdad hemos sido purificados para que nos amemos entre hermanos con amor genuino. La segunda razón de la importancia de la permanente palabra de Dios en el creyente es que la palabra de Dios, por la permanente palabra de Dios, hemos sido renacidos. Mira el versículo 23 de Primera de Pedro. Primera de Pedro 1, 23. Primera de Pedro 1, 23 dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La viva y permanente palabra de Dios nos ha renacido. Por ella hemos sido renacidos por Dios. Dios nos ha hecho nacer de nuevo, espiritualmente. Nos ha dado una nueva naturaleza. Teníamos una naturaleza pecaminosa y nos ha dado una nueva naturaleza espiritual de Él por el Espíritu Santo. Y ahora nosotros somos una nueva criatura. Ahora nos ha hecho nacer de nuevo por la palabra de Dios, la viva y permanente palabra de Dios. Por la palabra de Dios hemos sido renacidos. Renacidos no de simiente corruptible. La simiente está hablando de la descendencia. Habla de la simiente. Nosotros sabemos de la semilla para sembrar árboles, semillas para frutos y eso. Pero aquí está hablando de una semilla espiritual. Está hablando una descendencia de una persona física, y en este caso es descendencia espiritual. Siendo renacidos no de simiente corruptible, no se pudre, no se daña. Nosotros nacimos, venimos de una simiente corruptible, porque papá y mamá eran pecadores, y pues naturalmente, y no iban a vivir eternamente. Nuestros cuerpos se pudren, nuestros cuerpos no son perennes, nuestros cuerpos tienen un límite. Entonces tenemos una simiente material, pero es corrupta, se pudre. Dice el Señor que no fue porque se pudra. En la semana pasada, en los versículos anteriores, también en Primera de Pedro nos habla que no fuimos rescatados con oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús, no con cosas perecederas, no con cosas que se dañan. Tenemos una simiente incorruptible. Dice el Señor que, dice en 1 de Juan 3:9, vamos a ver, 1 de Juan capítulo 3, versículo 9. Dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Está diciendo entonces que todos aquellos que han nacido de Dios no tienen como estilo de vida el pecado. No se gozan en el pecado. Se entristecen cuando pecan, pero no es su estilo de vida. No viven en el pecado.
Ellos han arrepentido y convertido, y ahora ellos ven el pecado como algo que Dios aborrece. Por lo tanto, se compungen, se entristecen y se arrepienten y se apartan cuando pecan. Dice que ya, por lo tanto, porque dice, la simiente de Dios permanece en él. La simiente, Jesucristo, permanece en usted. La palabra de Dios permanece en usted. El Espíritu Santo permanece en usted. Por esa razón, dice, no puede pecar. Y si peca, dice el Señor, abogado tenemos, pero si peca, confiesa su pecado y se aparta. Entonces, porque hemos sido rescatados con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Es como cuando el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, mira, dice que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y dice luego en San Juan 3:5, dice, el que no naciere de agua, o sea, por la palabra y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Es necesaria la palabra de Dios y el Espíritu Santo para que obre en nuestras vidas y la persona sea salva, le hagan renacer, le hagan nacer de nuevo, le hagan nacer de Dios. Entonces, el Señor nos dice que nosotros hemos nacido de nuevo por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es eterna. Entonces nos está dando la garantía que si la palabra de Dios permanece para siempre y la palabra de Dios habita en nosotros y el Espíritu Santo habita en nosotros, fue usada por Dios para salvarnos y para habitar el Espíritu Santo en nosotros, esa palabra que vive y permanece para siempre nos hace entonces vivir y permanecer para siempre. Nos hace inmortales. Pero mientras estamos viviendo aquí, nos hace vivir para Dios. Dice el Señor que Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Dice en Santiago 1:18, para que seamos primicias de sus criaturas. Dice San Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra de Dios permanece para siempre. Esa palabra que nos ha renacido, nos ha hecho nacer de nuevo, esa permanece para siempre. Y significa que en el tiempo continuo va a continuar siempre. El cielo y la tierra pasarán, dice, pero mis palabras no pasarán. Así tampoco nosotros. Porque habla en Hebreos 4:12, que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dice que también que él hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra viva de la palabra de Dios. O sea, la viva palabra de Dios habita en nosotros. Vemos entonces que la importancia de la permanente palabra de Dios, y podríamos ahora decir de la viva y permanente palabra de Dios en el creyente, radica en que por la obediencia a la verdad hemos sido purificados para que nos amemos unos a otros con amor genuino, con amor verdadero, con amor fraternal. Segundo, vimos que por la palabra de Dios hemos sido renacidos para una esperanza viva. Y en tercer lugar, mira el versículo 24. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 24 y 25. Dice, nos habla que la permanente palabra de Dios, la viva y permanente palabra de Dios, la hemos recibido para seguridad de vida eterna y anunciarla a otros. Entonces, la carne, dice el Señor, está haciendo un contraste entre la vida del hombre, humanamente hablando, y
la palabra de Dios. Entonces, está diciendo que el hombre no dura mucho, es perenne, dura poco tiempo. Y por eso dice aquí en el versículo 24, porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor cae. O sea, el hombre va a terminar, un día termina. Pero dice, sin embargo, que la palabra de Dios permanece para siempre. Y si nosotros hemos sido limpiados, purificados, salvados por la palabra de Dios que usa el Espíritu Santo para llevarnos a Cristo, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y de toda maldad, si esa palabra permanente de Dios y que es viva y eficaz, esa palabra de Dios, entonces también nos ha hecho nacer de nuevo, nos ha renacido, y esa palabra, por nosotros poner nuestra fe en Jesucristo, entonces si esa palabra ha obrado, también la eternidad está también garantizada por esa palabra de Dios en nuestras vidas. Nosotros vemos entonces que nosotros la transitoriedad del hombre, que no dura mucho tiempo, dice, dura 70 años y con dificultad 80. Hay algunos que van 90, otros 100, poquísimos. 107, un tío mío murió de 105, una tía, abuela, murió de 107 años. Imagínense, nosotros en este tiempo es difícil, uno estando a veces con tantas situaciones, enfermedades y mal comido, imagínense, sobre todo la falta de alimento. Pero dice que aún no dura toda la vida. Pero ahora está contrastando la vida del hombre, la transitoriedad del hombre, de la vida del hombre, con la eternidad de la palabra de Dios. Y por lo tanto ahora el Señor nos dice que esa palabra de Dios ha obrado en nosotros. Esa palabra nos da la garantía de la vida eterna, de que viviremos para siempre. Que aunque este cuerpo se va deteriorando, no obstante el interno se va renovando de día en día. Entonces nosotros vemos aquí en la palabra de Dios que Santiago 1 dice que el hombre pasará como la flor de la hierba. Y también en el capítulo 4, versículo 14 de Santiago dice que ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Sin embargo, la palabra del Señor permanece para siempre. Hace referencia allí a Isaías. Y la última parte de Isaías dice, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Veamos primera de Pedro 2:2. ¿Qué nos dijo el Señor ahí en primera de Pedro 2:2? Elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y dice primera de Pedro 2:2, porque yo me fui a 1:2, ¿verdad? Dice primera, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces el Señor nos manda a desear la palabra de Dios, desear la bendita palabra de Dios y la viva y permanente palabra de Dios, desearla, estudiarla, escudriñarla, para que podamos crecer y que nuestro amor hacia los demás también pueda crecer, nuestra obediencia a Dios pueda crecer, y para que dejarnos controlar por el Espíritu Santo, que cada día crezca más el Espíritu Santo obrando en nuestra vida y Dios obrando a través de nuestras vidas. Entonces, por eso tenemos que estar cada día más con la palabra de Dios, porque esa palabra de Dios fue la que nosotros recibimos, y esa palabra de Dios es la que nosotros también tenemos que anunciar a otros. Vamos a 1 Corintios 15, 1-4. 1 Corintios capítulo 15,
versículos 1 a 4. Primero de Corintios capítulo 15, versículo 1 a 4. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Entonces el Señor nos está diciendo que tenemos que perseverar, no para ser salvos, sino porque ya somos salvos por la palabra de Dios que ha obrado en nosotros y que nos ha mostrado a Cristo, y lo hemos obedecido a Él, creyendo en Él, confiando en Él. Dice el versículo 2: por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, conforme a la palabra, a la permanente, viva y permanente palabra de Dios. Entonces, en conclusión, la importancia de la permanente palabra de Dios en el creyente radica en que, primero, por la obediencia a la verdad hemos sido purificados, obrando el Espíritu Santo para que seamos salvos y nos amemos unos a otros con amor genuino, verdadero. Segundo, por la palabra de Dios hemos sido renacidos mediante el sacrificio de Cristo y nuestra fe, obediencia a Él para una esperanza viva, para andar en santidad. Y en tercer lugar hemos visto que la permanente palabra de Dios la hemos recibido por la gracia de Dios. ¿Para qué? Para seguridad de vida eterna nuestra y para anunciarla a otros a través del Evangelio. En conclusión, por tanto, ¿qué queremos que recordemos? Recordemos que la permanente, viva y permanente palabra de Dios usada por el Espíritu Santo, al obedecerla, arrepintiéndonos y poniendo nuestra fe en Jesucristo, es la que obra para que nuestras almas sean purificadas y fueran purificadas para salvación, y continúa purificándonos cada día, para que nosotros fuéramos renacidos y para que hacer que nuestras vidas ya no sean perennes, que no vayamos a morir y estar eternamente en el lago de fuego, sino ahora que tengamos vida eterna y estemos siempre con el Señor, porque Dios está permaneciendo, permanentemente está en nuestros corazones. Ahora nosotros somos inmortales, que vivamos y permanezcamos en el Señor siempre, porque Él permanece en nosotros, para amar a los hermanos con amor genuino y anunciar el Evangelio de salvación por el poder de la viva y permanente palabra de Dios. Oremos. Señor, gracias. Gracias por tu amor y misericordia, gracias por tu bondad. Gracias, Señor, por esa palabra bendita, esa viva, permanente palabra tuya que ha obrado en nuestras vidas y que por ella hoy estamos ante tu presencia. Gracias por esa gracia tuya. Gracias por esa misericordia tuya. Gracias por la obra redentora de tu Hijo Jesucristo. Y gracias por tu palabra bendita. Guíanos, Señor, que cada día ella sea nuestra regla de fe y práctica. Y que nosotros crezcamos, nos gocemos en tu palabra cada día. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios le continúe bendiciendo.